Hoy vamos a hablar sobre el proyecto Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea COIL. Ha sido realizado entre la Universidad del Estado de Nueva York en Estados Unidos y la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Mi nombre es Janet Mora de Torre, soy profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. He trabajado en este proyecto conjuntamente con la profesora Caroline Holley de SUNY Buffalo, con el apoyo del profesor Luis Morales La Paz de la UCA. La Universidad del Estado de Nueva York, SUNY, está extendida por todos los Estados Unidos y uno de sus campus es el campus de Buffalo. Allí están los estudiantes que trabajaron en este intercambio colaborativo con nosotros acá en Venezuela. Cuando SUNY y la Oficina de Educación a Distancia arrancaron este proyecto, decidieron darnos una capacitación a todos los profesores que íbamos a participar allí, y es así como nos reunimos durante el mes de marzo del 2019 en Cuernavaca, México, y trabajamos conjuntamente en la preparación de este proyecto. Allí conocí a la profesora Caroline Holley, con quien trabajé de una manera extraordinaria en la realización de esta actividad. Hicimos 2 semestres. Un primer trabajo lo hicimos durante el fall del año 2019 y un segundo trabajo durante el spring de 2020 con unos resultados muy exitosos, satisfactorios. Hicimos un trabajo extraordinario en esta actividad. Cuando estamos preparando el trabajo colaborativo del COIL, definimos en primer lugar el tema sobre el cual vamos a tratar, y es así como nosotros decidimos trabajarlo con el tema de inteligencia cultural para ayudar a los estudiantes a desarrollar capacidades para interrelacionarse e interactuar con eficiencia con personas de orígenes culturales distintos. Para eso se hace una cantidad de trabajo que tiene que ver con todos los aspectos de tipo académico que contribuyen a la realización de esta actividad de manera exitosa. Hemos tenido 30 estudiantes de la Universidad de SUNY Buffalo, del área de Ciencias Políticas, que era la cátedra de la profesora Holley, y 26 estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la cátedra del profesor Morales La Paz, y allí trabajé con ese grupo de estudiantes, dado que mis estudiantes no pudieron participar porque mi curso no pudo ser abierto porque había una muy baja matrícula. Así que hemos tenido 56 estudiantes en total para completar este proyecto, donde hemos fusionado exitosamente 2 disciplinas diferentes y hemos conseguido una actividad muy interesante de colaboración. Cuando hacemos el proceso del COIL, hacemos diferentes actividades, comenzamos por el rompehielos, luego seguimos con la definición de los proyectos que se van a desarrollar, luego se hace el proyecto en sí y finalmente se hace una evaluación final a través de una encuesta. El rompehielos se dedica principalmente a darle a los estudiantes, a través de una plataforma como es el Padlet, que fue la que usamos en nuestro caso, la posibilidad de intercambiar opiniones, conocerse, acercarse unos a otros, y el tema en el que se escogió para este intercambio fue algo que tenía que ver con un tema de actualidad, que era el caso del COVID-19, como cada estudiante podía mantenerse sano, saludable y a su vez hacer actividades que le resultaran interesantes para estar activo en las diferentes cosas que está desarrollando. Cuando trabajamos en este proyecto COIL, consideramos la forma de comunicación y básicamente nos concentramos en que fuera una comunicación sincrónica escrita. Utilizamos herramientas como el Google Drive, que nos permitió manejar los archivos de intercambio que tenemos con los estudiantes, la comunicación básicamente a través de WhatsApp y algunas plataformas que fueran de fácil comunicación internacional, herramientas como Office que nos permitían hacer los diferentes trabajos. Vencimos algunas restricciones que se nos presentaron, básicamente de conectividad, y algunas restricciones de mantener a los estudiantes activos a pesar de las dificultades que tenían en los diferentes ambientes en que se encontraban. Hemos conseguido grandes logros de comunicación, de intercambio cultural, y hemos logrado que se haya hecho un trabajo exitoso en equipo entre diferentes grupos de estudiantes. Trabajamos básicamente en la plataforma de Google. Allí creamos un gran archivo donde hicimos todas las actividades desde la selección de los grupos hasta cargar los trabajos finales que se fueron desarrollando a través de la actividad. Uno de los puntos claves para el desarrollo de este trabajo fue crear unas guías, unas líneas de acción a seguir,
que se le dieron a los estudiantes al comienzo, y básicamente eso estaba concentrado en hacerles entender que esto es un intercambio internacional con personas diferentes, con culturas diferentes, y que allí hay que respetarse, hay que tener espíritu de humildad, mentalidad abierta, a aceptar las opiniones de los demás y tratar de hacer entre todos unos resultados que sean muy positivos para el crecimiento de todos desde el punto de vista de intercambio o interacción. Otro de los puntos que estuvieron muy claros desde el comienzo fue un plan de evaluación que fue conocido por los estudiantes, donde cada una de las actividades tenían un valor sobre el esfuerzo que ellos estaban realizando. Una encuesta final de cierre del proyecto, donde los estudiantes podían dar su opinión o recomendaciones sobre la experiencia que habían vivido, y a los profesores nos ha servido como un input para poder definir mejoras a los procesos futuros de intercambio cultural. Esta encuesta tenía una serie de preguntas muy interesantes que nos dieron unos resultados muy alentadores sobre lo que hemos hecho. Tenemos un 50% de participación, más o menos en promedio, de cada uno de los grupos de cada país. La comunicación principalmente se hizo a través de WhatsApp, el intercambio entre los estudiantes era más fácil a nivel internacional, y teníamos también conexiones a través de Google Drive o email. Estos resultados nos mostraron la opinión de ellos. Los estudiantes piensan que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen muchas cosas por aprender, hay muchas diferencias entre ellos, pero también hay muchas cosas similares, y allí ellos se dedicaron a analizar todas estas cosas y compartieron muy exitosamente este intercambio. También hablaron sobre temas como lo que era el COVID, o temas de economía, o lo que tiene que ver con ciencias políticas, que eran las áreas de trabajo de estos estudiantes. Cada quien se pertenecía a un grupo, y cada grupo desarrolló un trabajo diferente, que los podemos ver aquí. Hay muchos temas interesantes en el área de economía o en el área de ciencias políticas que hicieron los grupos, que les permitió trabajar exitosamente en este intercambio y aprendizaje colaborativo. ¿Qué beneficios dejó el COIL a nuestros estudiantes? Bueno, les permitió incrementar la motivación, el entusiasmo, las ganas de hacer intercambios culturales, y de ver que de allí hay mucho que se puede aprender. Hay grandes oportunidades de desarrollo en una plataforma global. Se puede tener unos grandes logros en lo que es la comunicación internacional. Pueden haber grandes aportes que les da a ellos como personas para la toma de decisiones. Pueden ser unas personas que pueden desarrollar proyectos de forma exitosa, pueden compartir múltiples realidades en un mundo que esté interconectado, y pueden ganar experiencia para futuros proyectos a nivel de universidades y a nivel internacional, manejando plataformas tecnológicas y redes sociales. Para nosotros nos sentimos en este momento que nos planteamos unos sueños a comienzo del proyecto, y sentimos que los hemos logrado esos sueños que nos planteamos, y estamos felices por ello. Y algo importante, queremos continuar trabajando, queremos seguir haciendo más proyectos COIL de Venezuela con otros países para dar más oportunidades a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por este intercambio, muchísimas gracias por esta oportunidad.